Con ustedes, que llegó nuestra invitada de este viernes, la diputada Cristina Lustenberg. Antes de darle la palabra, quiero manejar algunas cifras que nos interpelan a todos como sociedad. Estamos hablando de 150.000 niños que viven bajo la línea de la pobreza, 30.000 en emergencia habitacional, 1.500 sufren abuso sexual cada año y el 60% son sometidos a algún tipo de violencia. ¿Por qué voy con esta cifra? Porque por suerte usted logró un consenso pocas veces logrado, que le llevó casi 6 años de intenso trabajo. Estoy hablando del proyecto sobre primera infancia, se reunió con el presidente de la República, con todos los partidos políticos y fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Diputados. ¿Qué significa para usted haber llegado hasta esta instancia? Bueno, mira, primero, después te voy a decir algunas cifras que también nos siguen interpelando. Y significa como un desafío en algo que me produce una mezcla. Igual el 9, le digo a la ciudadanía, el 9 es que se va a votar en el Pleno de la Cámara de Representantes, igual como tú haces una descripción del proceso después de 6 años, no es menor que todos los integrantes legisladores del sistema político nos pongamos de acuerdo, los votemos por unanimidad. Y me genera una mezcla, a veces el otro periodista también me hizo una pregunta similar. Por ahora es seguir trabajando y comprometerme con este tema. Voy a estar contenta el día que de verdad esas cifras, que se apruebe, y que se reglamente, y que se pueda ejecutar, que se pueda ejecutar y que sintamos que le estamos cambiando la vida a las familias, a los niños, con niños, niñas y adolescentes. Que fíjate que hoy cuando tú dijiste esa cifra, son 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza en un país como el nuestro, con tan pocos niños. Son 4.770 situaciones de abuso y de explotación sexual, no son 1.500, de las cuales el Estado uruguayo, cuando las detecta por parte del sistema educativo, organizaciones del Estado, solo repara el 10%. Fíjense que las diagnosticamos, lo cual es la punta del iceberg de muchas más complejidades, y después intervenimos acompañando a ese niño y a esa familia solo en un 10%. Esos 30.000 niños viviendo en emergencia habitacional, o sea, tenemos un 16% de los hogares hoy con niños y adolescentes, y cuando uno lo desagrega por zonas, en la zona de Bella Italia, que hay un estudio hoy de la Universidad de la República, casi el 40% de los adolescentes de ese lugar está viviendo inseguridad alimentaria moderada grave, o sea, tiene dificultades en comer una vez por día. O sea, son cifras para un país como el nuestro, que nos tienen que interpelar para que el país sea viable. Entonces, esta ley sí es verdad, son 6 años de mucho trabajo, el Uruguay, los niños no votan, es una población como las personas privadas de libertad que dependen de esto, dependen de que... Sí. Pero ¿en qué cambia? Cambia, perfecto. Lo que cambia es una ley que organiza la fragmentación y la burocracia que tiene el Estado uruguayo en cuanto... prioriza y atiende. Yo les pongo un ejemplo para que la gente hoy entienda. Hoy nosotros tenemos prestaciones y servicios que vienen por el Ministerio de Salud Pública a través de los prestadores integrales de salud, la parte pública que se hace, prestaciones que vienen por el INAU, por el Ministerio de Desarrollo Social, por todas las instituciones, por educación, al sector educativo. Entonces, lo que hace esta ley es que le da prioridad política, no genera una estructura nueva, ordena el Estado uruguayo en función de una prioridad que tiene que ser esto. Cuando a veces los políticos, ustedes nos escuchan decir que es políticas de Estado. Bueno, políticas de Estado es esto. Como Radi vi hace un ratito que hablaba de la ciencia y tecnología, es para que el país, son temas que tienen que trascender al gobierno de turno. Por eso es tan importante que hayamos logrado reunirnos con el presidente de la República, estuvimos 1 hora y media reunidos con el presidente de la República, hablando de las dificultades que hay, por más que se invierte a veces recursos, no llegan a la población. Una familia, miren, que tiene un niño con un trastorno del espectro autista. Para poner un ejemplo, usando múltiples dificultades que hay, migra entre diferentes prestaciones. Algunas le llegan por parte del sistema de salud, otras le llegan por parte del Banco de Previsión Social, si esa familia es beneficiaria, otras le llegan, si ese niño está vinculado a otra institución, le llegan por ahí. Y a veces la ley, otra cosa que hace, es que obliga al Estado uruguayo a tener un sistema de información único. El Uruguay tiene la trazabilidad del sistema vacuno. Por suerte nos permite que la carne en el mundo nuestra sea de buena calidad, fue un hito muy importante que logró nuestro país. Pero hoy no tenemos, hoy en la era que estamos,
el Estado uruguayo, desde que una mujer está embarazada hasta que ese niño nace y después sigue creciendo hasta que cumple 18 años, a veces en una propia institución, una familia con una discapacidad severa, hablo una discapacidad severa que por más estimulación y cuidados que tenga va a tener dificultades, tiene que justificar en esa institución, en múltiples mostradores, esa misma dificultad. O sea, no puede ser que no tengamos identificado después que ese niño nace, si está accediendo a los servicios de salud, si los servicios de salud están conectados con algún servicio de educación, un centro de educación inicial. Fíjense, el Uruguay tiene baches. No solamente es que tenemos que invertir más en los niños, niñas y adolescentes, porque el futuro del país no es que sean los niños. El futuro de los niños siempre es hoy. Claro. Entonces, la ley ordena la fragmentación, le da prioridad política, ordena la burocracia que tiene el Estado, pero en función de las necesidades que tienen las familias. ¿Y el presidente cuál fue su mayor preocupación que le expresó en esta reunión? Y bueno, él estaba muy preocupado porque este gobierno, nosotros como bancada de Frente Amplio, por ejemplo, hemos apoyado todas las asignaciones presupuestales y todo lo que tiene que ver con una partida de 50 millones de dólares que el gobierno destina a políticas, en este caso de primera infancia, de la primera etapa de la vida. Sí. Fíjense que el Uruguay tiene, de esos niños, 157.000 niños por debajo de la línea de la pobreza, 50.000 son los más pequeñitos, claro. Los niños de 0 a 5 años, que es cuando todo el cerebro nuestro crece, cuando claro. Se desarrollan las habilidades cognitivas de cómo ese niño va a aprender, se va a desarrollar. Entonces el presidente de la República estuvo muy sensible y muy preocupado de cómo entender que por más que es verdad que precisamos más recursos, pero también hay que ordenar la ineficiencia que tiene el Estado uruguayo. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Es solamente un tema de recursos económicos? Porque siempre estamos hablando de la necesidad de más recursos económicos. Sí. Pero hay un problema de gestión también, ¿no? De alguna manera, porque, a ver, desde hace años, y ya desde el gobierno del Frente Amplio, digo, hay 80.000 puertas de entradas al sistema para ayudar a los más necesitados. El tema es que a veces se superponen cantidad de actores sobre capaz que un mismo núcleo y otros quedan desprotegidos. O sea, ¿cómo se va a corregir esa interacción para que justamente con los recursos que se tengan, que nunca van a ser suficientes, se gestionen mejor para que lleguen a todos? Sí, es eso. Lo que hace esto es que ordena con un gabinete que son con los ministros de las carteras, es educación, es salud, es trabajo, es el Ministerio de Desarrollo Social, lo lidera Presidencia de la República y se genera una estrategia única, o sea, de qué es, porque el Uruguay ya está sobrediagnosticada la situación de la infancia y la adolescencia. Hoy sabemos los problemas que hay. Sí. Lo que falta es que actuemos de forma coordinada, de que veamos si es verdad hay lugares que faltan recursos. Eso es inevitable, pero lo primero que tenemos que hacer es ordenar eso que tú decías, Daniel, porque tenemos múltiples programas que a veces intervienen sobre las mismas familias y otras prestaciones descubiertas. Y no solamente esto es a la familia de los quintiles de mayor vulnerabilidad, que son a los que más tenemos que proteger, pero una mujer trabajadora con ingresos bajos, cuando decide tener un hijo, después que por suerte el Uruguay tenemos hoy información en salud sexual y reproductiva, hemos mejorado las tasas de embarazo en las niñas de adolescentes de 15 y 19 años, aunque en las menores de 15 años el Uruguay nos tiene que seguir interpelando. Eso le iba a decir. Que tenemos, son cifras que alarmantes de niñas que cursan un embarazo producto de una violencia sexual, una agresión sexual con 11, 12 años. O sea, son cifras que el Uruguay venimos trabajando, a mí me tocó liderarlo en el gobierno anterior y este gobierno ha mantenido, pero todavía los embarazos, la maternidad infantil forzada en niñas menores de 15 años son cifras también gravísimas, Liliana. Entonces, lo que hace la ley es que organiza, bueno, tenemos esta familia. Fíjense otro ejemplo. El Estado uruguayo invierte como $30.000 por mes en un prematuro extremo que nace antes de tiempo y que requiere cuidados de médicos, de intensivos neonatales, de todos los cuidados que debe tener. Pero cuando ese niño es dado de alta, un día de invierno como hoy, es dado de alta a un hogar, quizás a esos 30.000 hogares, donde es piso de tierra, donde no acceden al baño,
donde no el estoy material hablando de las desecho, condiciones para tenerlo, básicas quizás. para vivir Exacto. y sobrevivir. Sí. Entonces, lo que hace la ley es que ordena, va en contra de la burocracia del sistema uruguayo. Por eso el presidente quedó muy preocupado Bien, pero con las estamos cifras hablando- que hoy claro. tenemos y cuánto debemos avanzar. Y es entre todos. Estamos Es entre hablando todos. que recién se aprobó en la comisión. En la comisión, Sí. exacto. ¿Estás esperando que el año que viene se reglamente? Claro, ¿Se porque- podría llegar? Sí, bueno, ese tiene que ser el compromiso que Sí. tenemos que asumir el sistema político ante la ciudadanía. Ya llevamos 6 años, fíjense, a veces ustedes ven que leyes se aprueban de un día para otro, y cómo en este tema, que tiene que ver con la viabilidad del país, porque el Uruguay se preocupa cuando los niños van a aprender, estamos en una reforma educativa, cómo tenemos que, las cifras de violencia que tenemos, todo esto empieza acá. ¿Y por qué fue tan Entonces- difícil el consenso, lograr el consenso? Incluso del propio Dentro Frente de- Amplio en Sí, su momento. claro, Pero ¿por porque- qué en un tema tan sensible? Y porque, a ver, ¿qué político, qué persona ustedes nos escuchan cuando pasen por acá cada uno de nosotros, digan que los niños no importan? Claro, por eso es como que... Y porque va en contra, a ver, el Uruguay tiene que tener más coraje en resolver problemas. O sea, tenemos que mirar, esto rompe contra el statu quo del Estado uruguayo, que si yo estoy en una sectorial, tú conoces cómo funciona salud. Entonces, si yo estoy en el sistema de salud, fíjense que hoy no puede ser, y por eso rompe como las chacras, desde en función de las necesidades que tienen las familias e interpela a que el Estado funcione de forma eficiente. Claro, porque cuando hablamos de niños no es un niño aislado, es un niño Es con un toda su niño familia, tu que vive contexto. en una familia que quizás no tiene ingresos suficientes, que no accede al mundo del trabajo. Por eso los países desarrollados, la ley lo que hace es otra cosa importante, rompe una modalidad que tiene el presupuesto uruguayo. Y por eso es importante, bien lo que tú decías, que este año logremos que en la otra Cámara se discuta para que se reglamente el año 2024, porque esto va a impactar en el diseño del presupuesto del año 2025. Gobierne quien gobierne, es importantísimo que el año que viene tengamos realmente la ley reglamentada para ver cómo es que tengamos los sistemas de información únicos ya todos conectados, porque eso hoy lo puede hacer el Uruguay. Porque hoy en el Ministerio de Desarrollo Social se están llevando acciones que también vienen del gobierno anterior. Si ustedes se entrevistan acá al director Antonio Mansi, él tiene la misma preocupación que yo, porque ve múltiples sistemas de información, cuesta que el Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo Social le entregue los datos. Es el propio Estado. Eso no nos puede suceder hoy en el Uruguay. No nos puede suceder de verdad. Entonces la ley lo que hace, y esperemos eso, que permita que en la otra Cámara también se discuta. Primero que el 9 de agosto, esperemos que el acuerdo político se materialice en el Pleno de la Cámara de Diputados para que pase a la Cámara de Senadores y rápidamente el Poder Ejecutivo pueda implementar la ley. Y esta ley lo que va a permitir es ordenar el presupuesto uruguayo. Fíjense que hoy el sistema educativo, si hay docentes o mamás escuchando, diagnostica a los 4 o 5 años niños que tienen alguna alteración del aprendizaje, Sí. niños que tienen alteración del desarrollo, niños que tienen una dislalia, o sea, una simple Eso se da tartamudez. antes de ingresar a primaria. Claro, desde la Siempre. educación inicial. ¿no? Exacto. Hoy se hace, comenzó en el gobierno anterior Sí. y se mantiene, porque el Uruguay también tiene una historia, como fueron los centros CAI que se crearon en el año 88 y hoy se mantienen. De seguir. ¿Ah? Pero diagnosticamos esos niños. Hoy tenemos muy pocas respuestas por parte del sistema de salud, por más que hay iniciativas, pero son todas fragmentadas. Ayer nosotros estuvimos en rendición de cuentas con ACE, que está desarrollando las casas de desarrollo en 4 departamentos recién. Entonces, esos niños que diagnostica el sistema educativo, que precisan un empujencito, que precisan que una licenciada en fonoaudiología, mis hijas, las 3, yo tengo 3 hijas que hoy son grandes y capaz que no les gusta que cuente tuvieron unas dislalias, unas tartamudeces transitorias. Pero por suerte yo pude acceder. El mío también. Y por suerte pude acceder a una psicomotricista, una psicopedagoga, exacto. una fonoaudióloga que rápidamente orientó con el saber y rápidamente los niños corrigen determinadas destaco cosas. es llegar a los diagnósticos en inicial. Exacto. Oportunos, Que es, diagnóstico claro, oportuno. Exactamente. Es el diagnóstico Mira, oportuno. yo con esta foto que a veces tengo que es tremenda y es dura y a veces trato de no mostrarla porque siempre las personas nos desarrollamos, crecemos, pero en la etapa de educación inicial, en la etapa de la primera vida, es el desarrollo del cerebro es el 80%. Son los primeros 3 años, son los primeros En 3 esos años, primeros sí. 3 años, desde el embarazo, es donde se crea un niño que pasa hambre, un niño que vive en un hogar con violencia, un niño que no accede a los servicios básicos de salud, que su familia no accede a lo básico. Es un niño que ya estamos
determinando un punto de partida diferente. El Uruguay puede. Tiene que tener voluntad política, tenemos que romper las chacras, tenemos que tener más generosidad, quienes hoy la ciudadanía nos elige transitoriamente a que resolvamos los problemas del país. Yo creo que esto va a salir adelante sin lugar a dudas porque, a ver, ¿quién se va a negar a levantar la mano? Ya lo hemos dicho más de una vez, a un año de las elecciones en un tema tan sensible, ¿verdad? Y esperemos que la próxima visita sea con la reglamentación Exacto. de la ley y que sea lo más rápido posible por los pequeños, ¿no? Que sin duda son el futuro del país de acá. Es así. Y qué importante también detectarlo desde el embarazo, Sí. ¿no? Como decías, y te agradezco por los libritos que me mandaste al te canal. mandé unos libros que Para son el embarazo, para la el primeriza. embarazo, que son libros que Muchas gracias. desde el programa Uruguay Crece Contigo Divinos. se reparten en cada una de las maternidades. A mí me tocó eso, implementarlo. Y es algo bueno porque da información en la etapa que después, bueno, cuando la crianza ya hace uno enfrenta, bueno, el afecto y las dificultades que también tienen los primeros meses de vida, pero esos libritos que el programa Uruguay Crece Contigo los ha diseñado con UNICEF son algo muy lindo. Cristina Lustenberg, muchas gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. Un placer, de verdad. éxitos. Bueno, Que pase muy bien. gracias.